Bueno, buenos días. Retomando con las clases de este pequeño receso que tuvimos. eh, bueno, seguimos con adulto, enfermería del adulto y del adulto mayor 1. Acuérdense que les comenté yo que lo que era nutrición lo iba a saltear porque ustedes van a empezar con nutrición ahora. Así que yo voy a seguir con necesidad de eliminación. Ustedes saben que necesidad de eliminación son las más importantes, por ahí es urinaria e intestinal. También tenemos la eliminación por piel y las eliminaciones insensibles por la respiración, todo. Bueno, lo que vamos a ver en esta clase es un poquito la introducción a la necesidad de eliminación y vamos a arrancar con lo que es eliminación urinaria, prevención primaria. Ustedes acuérdense que tenemos 3 niveles de prevención: prevención primaria, secundaria y terciaria. Vamos a ver hasta lo que es prevención primaria, y ya, no, o sea, en necesidad de eliminación urinaria, o sea, lo que es el patrón de eliminación urinaria. Después que terminemos con esto, que creo que me va a llevar 2 clases, después seguiremos con intestinal, necesidad de eliminación intestinal. A través de todas estas clases, ya después cuando veamos prevención secundaria, vamos a ir viendo patologías más importantes y por ahí más comunes que ustedes van a ver cuando estén ya trabajando, que van a ver en el hospital, que son las más comunes. Bueno, comenzamos. O sea, bueno, como ya les dije, estamos cambiando de módulo. El otro módulo era la necesidad de oxigenación. Este módulo nos encontraremos, o sea, al finalizar este módulo, perdón, nos encontraremos en condiciones de reconocer las características de una eliminación intestinal y urinaria saludable en el adulto, identificar los factores que modifican la eliminación y las necesidades del adulto ante estos factores, describir las enfermedades agudas y crónicas en el adulto y su familia que puedan alterar ese patrón funcional, describir los aspectos éticos y legales en el cuidado de enfermería en las diversas situaciones de alteración del patrón de eliminación y aplicar el proceso de atención de enfermería en los problemas relacionados con la alteración del patrón de eliminación. Bueno, arrancamos. Cuidados de enfermería para la atención de las necesidades de eliminación. Bueno, como introducción, el cuidado de enfermería sabemos muy bien que es el medio a través del cual se logra la meta específica profesional y en el que se realiza una experiencia compartida entre el profesional y el sujeto del cuidado, respondiendo a la satisfacción de sus necesidades. Una de esas necesidades es la eliminación. En relación con ella, debemos tener en cuenta que para conservar un funcionamiento eficaz del organismo, deben eliminarse los desechos, es decir, los líquidos y residuos de los alimentos que no son aprovechados, producto del metabolismo, a través de las vías urinarias, los pulmones, la piel y el intestino. Bueno, para Virginia Henderson, la eliminación es una de las 14 necesidades básicas que constituyen los componentes de la asistencia de enfermería. Según Marjorie Gordon, es uno de los patrones funcionales de salud. Y para Abraham Maslow, a su vez, ubica esta necesidad en el primer nivel. Acuérdense de la pirámide, en la base que están las necesidades fisiológicas, que eran respirar, comer, bueno, todas esas necesidades. Ahí en el primer nivel están las necesidades de eliminación. Por otra parte, la vivencia del proceso salud-enfermedad es una experiencia íntimamente personal, modulada por la historia de cada individuo, pero también por las concepciones socioculturales de cada comunidad.
lo que determina las creencias, los mitos, los modos socialmente aceptables de expresar los síntomas y aún el lenguaje para referirse al cuerpo y sus funciones. Esto es muy importante porque creo que más adelante lo nombro yo, es muy difícil lograr que alguien nos esté contando sobre su patrón de eliminación, tanto sea urinario como intestinal. Por ahí el otro lo podemos percibir, la sudoración, bueno, la respiración, si está con taquipnea, bueno, eso por ahí lo podemos ver. Pero después lo otro es muy difícil. Por eso dice que acá intervienen la creencia, los mitos, modos socialmente aceptables de expresar síntomas. Bueno. Y bueno, acá está lo que les decía anteriormente. A la mayoría de las personas les resulta difícil describir o comentar los problemas relacionados con la eliminación y, en muchas ocasiones, no se asume la importancia que esta necesidad representa para la homeostasis funcional. Quizá desde el equipo de salud no se pone suficiente énfasis en difundir los beneficios de mantener este patrón funcional, así como los factores de riesgo que lo pueden alterar y sus consecuencias. Sí, es cierto. Enfermería lo tiene un poco descuidado a este patrón, o sea, las necesidades de eliminación. Por ello, a lo largo de la presente unidad didáctica, abordaremos las cualidades de una eliminación saludable, haciendo especial hincapié en las necesidades de eliminación urinaria, los factores que pueden alterarla y las intervenciones de enfermería en cada caso, tanto en la promoción y prevención como en la recuperación y rehabilitación de nuestro sujeto de cuidados. Dejaremos para unidades posteriores, como ya les comenté al principio, algunas cuestiones referidas a la eliminación intestinal y a las pérdidas insensibles. Bueno, los objetivos que nos vamos a trazar es reconocer las características, o son, porque son varios objetivos, reconocer las características de una eliminación saludable en el adulto, identificar los factores que modifican la eliminación urinaria, definir las necesidades del adulto ante estos factores, describir las enfermedades agudas y crónicas en el adulto y su familia que pueden alterar este patrón funcional, aplicar el proceso de atención de enfermería en pacientes con patrones disfuncionales de eliminación urinaria, definir las intervenciones de enfermería en los diversos problemas relacionados con la alteración del patrón de eliminación urinaria. Bueno, el esquema conceptual, o sea que es lo que vamos a ver en la unidad, en esta parte de eliminación urinaria, es necesidades de eliminación, patrón de eliminación en general, y ya vamos a eliminación urinaria. De ahí pasamos a lo que es prevención primaria, que es una eliminación saludable, factores que la alteran, promoción y protección, evacuación de la vejiga urinaria. En prevención secundaria vamos a ver la valoración individual del patrón de eliminación urinaria, exámenes diagnósticos, categorías diagnósticas. Y en prevención terciaria vamos a ver entrenamiento del hábito urinario y rehabilitación de la vejiga urinaria. Todo esto de la prevención primaria, secundaria y terciaria englobado en lo que es la atención de enfermería. Bueno, comenzamos. Eliminación, conceptos generales. Actualmente se ha avanzado mucho en el conocimiento del desarrollo físico del adulto, lo que posibilita determinar con precisión los cambios que ocurren en la mayor parte de los tejidos y los procesos celulares que se producen en los diferentes periodos de la vida.
De esto habíamos hablado al principio cuando vimos las teorías del envejecimiento, todo lo que se ha avanzado. Al respecto conviene recordar que en el adulto mayor ocurren situaciones que repercuten en la eliminación como modificaciones gastrointestinales, o sea, disminución de la producción de saliva, de las secreciones gástricas y del peristaltismo. Modificaciones de peristaltismo, saben lo que es, son los movimientos intestinales. Modificaciones del aparato urinario, disminución de la velocidad de filtración urinaria y de la capacidad de la vejiga. Teniendo en cuenta que la mayoría de las teorías del crecimiento y desarrollo del adulto proponen una descripción por estadios o grupos etarios, interesa destacar que casi todos los problemas relacionados con la eliminación se presentan en el adulto mayor. A su vez, según Mikosi, o sea, un autor, en el 2002 hizo esta aseveración, la tendencia en general sobre la promoción y la protección de la salud del adulto no ha sido la preocupación, atención con esto, no ha sido la preocupación de las políticas de salud. En este sentido, las acciones propuestas al adulto están virtualmente dirigidas a la atención de problemas que demandan la atención médica curativa, a mínimas actividades de detección precoz y tratamiento oportuno. Hecho que también incide en el aumento de problemas que se podrían haber evitado o atenuado con medidas de muy poco costo, lo que en los trastornos de la eliminación cobra vital importancia. Bueno, las categorías diagnósticas desarrolladas corresponden a la clasificación 2018-2020 de la NANDA, o sea, los diagnósticos enfermeros que vamos a ver cuando veamos prevención secundaria y prevención terciaria, son los que ha establecido NANDA para 2018-2020. Es una forma eficaz de lograr el entendimiento interdisciplinario y desarrollar un lenguaje normalizado. A partir de la valoración que enfermería realice, interpretará los datos que le permitirán tomar decisiones en relación a los resultados esperados y efectuar intervenciones adecuadas para cada caso. La clasificación de estas abarca intervenciones independientes o de colaboración, lo cual permite realizar cuidados directos o indirectos. Bueno, creo que esto ustedes ya lo entienden y lo tienen sabido. ¿Cuál es un cuidado directo? ¿Cuál es un cuidado indirecto? Las intervenciones CIE, que esto está españolizado, que es la clasificación de intervenciones de enfermería, lo que nosotros llamamos NIC, que lo vemos por todos lados escrito como NIC, incluyen las siguientes esferas. O sea, esa clasificación de intervenciones de enfermería incluye las siguientes esferas: la fisiológica, la psicosocial, tratamiento de enfermedades, prevención de enfermedades, promoción de la salud. Tengamos en cuenta que esto se puede utilizar en el contexto individual, familiar o de la comunidad, educación sanitaria y educación ambiental. Recordemos también que la CIE o NIC o la clasificación de intervenciones de enfermería se emplean para comunicar las intervenciones que los profesionales de enfermería utilizan con los pacientes, documentar la práctica, determinar el impacto de los cuidados de enfermería sobre los resultados de los pacientes. Creo que en el examen parcial de enfermería del adulto que tuvimos, algunos alumnas han interpretado muy bien lo que era esto. Y esto facilita la tarea y aparte de facilitar la tarea, nos mete en un lenguaje común, donde cada uno va a hablar el mismo idioma. No como suele suceder ahora,
que cada uno hablamos de maneras diferentes, o sea, cuidamos de maneras diferentes y entonces empiezan esos benditos roces que hay en los servicios. Entonces, si todos normatizamos estos cuidados de intervención de enfermería o NIC, entonces la cosa nos va a ser mucho más práctica, mejor, más comprensible y va a haber menos malos entendidos. Y vamos a mejorar la calidad de atención a los pacientes. Por último, según Dugas, en 1986, y fíjense qué importante esto que ve Dugas. En la cultura occidental existen tabúes sociales sobre el tema de la eliminación. Y desde edad temprana se enseña que este tema no se comenta en público. En nuestra sociedad, el tema de la eliminación también es un acto privado. A su vez, la íntima relación anatómica entre las vías de eliminación y las de reproducción contribuyen a que el tema del funcionamiento urinario se presente como dilema. En muchas ocasiones, la intervención prescripta es una posible fuente de turbación, tanto para el paciente como para la enfermera. Imagínense ustedes las mujeres cuando tienen que preparar un paciente para hacer una colecta de orina para un cultivo de orina, donde hay que higienizar el miembro masculino, primero lavarlo con un jabón, desinfectarlo, enseñarle al paciente o estar al lado del paciente cuándo va a ser, si es con la técnica del chorro del medio. Bueno, por ahí eso lo verán en práctica, todas estas cosas. Pero es una fuente de turbación. Y también imagínense al varón que tiene que preparar o higienizar a una mujer, si es una mujer joven, para hacer una colecta de orina para un urocultivo, donde hay que estar trabajando y haciendo operaciones en toda esa zona perineal que sí son complicadas tanto para la enfermera como para el paciente. Entonces a veces todas estas cosas son las que afectan muy importantemente todo. A veces se le deja al paciente y se le explica y se le deja para que haga. Y las muestras a veces no son colectadas como corresponde, pero bueno, hay que tratar de hablar con el paciente, de llegar a un acuerdo, cómo vamos a hacer, nosotros te vamos a ayudar o te vamos a explicar, o por ahí puede ser si está la mujer o alguien que lo acompañe, conocido, que tenga confianza con él, explicarle bien y que lo pueda ayudar para que esto resulte satisfactorio. ¿Estamos? Bueno. En el siguiente esquema se presentan los principales aspectos de la eliminación, o sea, tenemos proceso salud-enfermedad, tenemos como siempre los factores de riesgo, la enfermedad primero asintomática, después la enfermedad sintomática y ya después la enfermedad complicada. Esto es el continuum salud-enfermedad que nosotros vemos cómo va corriendo, por eso puse esa flecha grande yo, cómo empieza. Primero los factores de riesgo, después la enfermedad que no tiene síntomas, pero ya estamos con la enfermedad. Después empieza la enfermedad con síntomas y después empieza ya complicada. Por eso en ese continuum salud-enfermedad tenemos los 3 niveles de prevención. Que tenemos prevención primaria, que es edad, sexo, hábitos y costumbres, ingreso económico, prestaciones sanitarias, una dieta equilibrada, programa de detección de enfermedades, visitas regulares de control médico. Que esto es lo que vamos a ver un poco ahora en esta primera parte. Después tenemos la prevención secundaria,
que es descubrimiento de disfunción en los primeros estadios, existencia suficiente de métodos auxiliares de diagnóstico, exámenes periódicos a ciertos grupos de población, cursos de capacitación periódica y prevención de secuelas, porque ya estamos con la enfermedad sintomática. Y la prevención terciaria es la recuperación máxima de la funcionalidad, cambios psicosociales del individuo, utilización máxima de las capacidades. Entonces, vamos viendo ahí de las capacidades remanentes. O sea, eso es ya lo que sería la intervención terciaria. Bueno, pasamos al patrón de eliminación. Marjorie Gordon, en 1999, describe los patrones de la función excretora intestinal, vesical y piel. Según la autora, este patrón incluye regularidad percibida por el individuo de la función excretora, uso de fármacos para la eliminación intestinal, cualquier cambio o alteración en el patrón, horario, forma de excreción, calidad o cantidad, cualquier ayuda empleada para controlar la excreción. La regularidad y control de los patrones de eliminación son importantes en la mayoría de los individuos. Probablemente, las bases culturales referentes a la costumbre de no ensuciarse y los medios comerciales tratando el olor corporal dan más importancia a este patrón funcional de salud. Yo no me voy a detener mucho porque esto es medio infinito. Cuando uno dice cualquier ayuda empleada para controlar la excreción, los cambios o alteraciones en el patrón, horario, forma de excreción, calidad o cantidad, que a veces hay que hacer un interrogatorio bastante importante al paciente, porque no le cuenta a nadie qué está pasando, si cambió ese hábito, si era una persona que normalmente evacuaba el intestino todos los días, con una frecuencia regular, una forma de la materia fecal, y después eso se alteró por X motivo, y a veces sí, nos enteramos cuando ya la macana está, cuando la enfermedad ya nos presentó los síntomas. Nos hemos salteado dos partes, estamos del continuum salud-enfermedad, que es el factor de riesgo y la enfermedad asintomática. Nos hemos salteado ya dos partes y estamos en las partes cerca de las partes complicadas. Y después, bueno, las bases culturales, referentes a las costumbres, de no ensuciarse, y después la gran oferta comercial que hay de desodorantes para el olor de los pies, o sea, la transpiración, bueno, todo un montón de cosas que intervienen, hasta pañales que vienen para adultos como perfumados para que no haya olor, bueno, todo un montón de cosas que la industria ha fabricado porque sigue siendo un tabú la eliminación. El objetivo de la valoración de enfermería es recoger datos acerca de la regularidad y control de los patrones de eliminación, intestino, vejiga, piel. O sea, son de interés en este sentido datos subjetivos, problemas percibidos por el paciente o por otros, explicaciones del problema dadas por el paciente, acciones llevadas a cabo para corregirlo, efectos percibidos por esas acciones, y el examen incluye investigación amplia de las muestras para exámenes, inspección de accesorios, o sea, bolsas de colostomía, si tiene, consideración de la presencia de olores y valoración de los patrones familiares que se tienen. Generalmente hay costumbres familiares muy arraigadas con todo el tema
de la eliminación. Bueno, entramos en sí ahora en lo que es el patrón de eliminación urinaria. Y lo que les había dicho, vamos a ver lo que es prevención primaria. La prevención primaria tiene por ejemplo interceptar o romper el eslabón más débil o el más accesible de la cadena epidemiológica, o sea, evitar que se produzca la enfermedad. Asimismo, es necesario tener en cuenta que esta influye en susceptibilidad de las personas a las enfermedades en el periodo prepatogénico, disminuyendo así su incidencia. A su vez comprende las acciones de promoción y protección de la salud. En adelante veremos las características de la eliminación saludable y los factores que pueden llegar a alterarla. Presten especial atención en esto porque tienen la primera pregunta en la actividad que tienen está referida con una eliminación saludable. Bueno, eliminación urinaria saludable, el adulto elimina entre 1000 y 1500 mililitros por día, volumen que se modifica según la cantidad de líquido que se ingiere, la cantidad de líquidos que se eliminan por otros medios, sudoración, vómitos, diarrea. El patrón de micción describe el número de veces y la cantidad por vez que elimina una persona por día. Este es individual y depende, entre otros de factores como respuesta habitual al impulso de orinar, capacidad de la vejiga, líquidos ingeridos y actividad. Tengan en cuenta, acá dice que el adulto elimina entre 1000 y 1500 mililitros por día. Yo trato de utilizarlo de 1200, que son 50 mililitros por hora, que sería una diuresis normal. Estaríamos medio con lo justo, que eso nos acercaría a 1200 mililitros, un litro 200 en adelante. O sea, lo mínimo de una eliminación urinaria serían 50 mililitros por hora. La mayoría de los adultos orina a la mañana al levantarse, luego 4 a 6 veces por día y nuevamente al acostarse. En condiciones normales, durante el periodo de reposo a la noche, no es habitual orinar. El control de la micción se aprende en los primeros años de la niñez y la pérdida real o posible de la independencia en esta función vital constituye una amenaza importante para el bienestar social y emocional del individuo. Si esta independencia se pierde, se afectan sus sentimientos de autoestima. Hay muchos casos de enuresis, por ejemplo, chicos que se hacen pis a la noche, que son grandes, adolescentes a veces, y es tremendo, es complicadísimo. A mí me ha tocado estar en colegios internados donde tenía compañeros que tenían 14, 15 años y le ocurrían estas cosas. Eran tremendas, un sentimiento, un dolor, psicológicamente hechos pelota. No, en esa época, les estoy hablando de principios de la década del 70, no había colchón que aguantara. Como siempre estaban los detractores que lo cargaban, que le decían zorrino, bueno, todo un montón de sobrenombres, el colchón puesto en una ventana abierta para que le diera el sol y el aire, bueno, tremendo. Y después de grande también, cuando un adulto mayor, ya sea mujer o varón, empieza a escapársele la orina, y es tremendo el sentimiento de la autoestima. Se pierde mucho, es complejo. Todo esto es muy complejo. Es para tenerlo bien en cuenta. ¿Qué factores alteran la eliminación urinaria? Bueno, existen diversos factores que pueden afectar el volumen de eliminación. El patrón de micción y las características de la orina eliminada, por lo que es importante que enfermería los tenga en cuenta en el momento de la valoración.
Analizaremos sus detalles más importantes. Fíjense lo importante que es en el cuidado de los seres humanos la valoración. Cuanto más cosas nosotros sepamos de los pacientes y más problemas podemos ayudar a resolverle, junto con los otros integrantes del equipo de salud, cuando uno logra tener un buen diálogo. Bueno, lo primero que altera es la dieta. El organismo mantiene un equilibrio entre los líquidos ingeridos y eliminados. Habíamos visto allá, cuando vimos en adulto, el balance hidroelectrolítico, que tiene mucho que ver con esto. Por este motivo, cuando la ingestión de líquidos aumenta, también lo hace por lo general la excreción. En los individuos vegetarianos, la orina puede ser alcalina. Generalmente la orina es ácida, de origen ácido. A veces pasa que hemos tenido, yo por ahí se los comento, esto sería por ahí lindo tratarlo en farmacología o en práctica profesionalizante. Cuando tenemos pacientes con sondas vesicales que se suelen manchar mucho las mangueras y todo enseguida porque tenemos una orina alcalina y a veces le cambiamos esa alcalinidad con vitamina C, que es ácido ascórbico. O sea que nosotros le estamos tratando de cambiar que esa orina que era alcalina, convertirla en ácida como es una orina dentro de los parámetros normales. Alimentos como la lechuga y los cereales cocidos aumentan la excreción de líquidos. Alimentos ricos en sodio pueden causar retención de líquidos. Bueno, eso ya por ahí lo han visto ustedes. Y tengamos en cuenta también que con la orina se elimina la mayor cantidad de líquidos del organismo. Importante esto, el alcohol inhibe la producción de hormona antidiurética y aumenta la excreción de orina. Por eso a veces decimos, cuando uno toma cerveza va muchas veces a orinar al baño. Les pongo un ejemplo muy típico. Pero bueno, acá tenemos que una inhibición de la producción de hormona antidiurética que produce un aumento de la excreción de orina. El café, el té y las bebidas colas en grandes cantidades aumentan la producción de orina. Las infecciones. Esto es importante también. Las infecciones urinarias son frecuentes durante la niñez y aún en las personas jóvenes. La mujer tiene mayor predisposición por la proximidad de la vejiga con el recto, los hábitos de higiene incorrectos, el aumento de la frecuencia de las relaciones sexuales, la baja ingesta de líquidos y por otra parte la estasia urinaria que suele presentarse en las pacientes en las pacientes embarazadas, en quienes tienen cálculos vesicales o en los varones con alteraciones de la próstata, favorecen el desarrollo bacteriano. Otras patologías, y existen enfermedades que alteran la formación de orina. Ejemplo de ellas son las siguientes: las alteraciones cardíacas, bloqueo de las vías urinarias por tumores o cálculos que impiden la eliminación de orina, enfermedades metabólicas, importante esto, como la diabetes, que aumentan la formación de orina. Anomalías estructurales. Las anomalías estructurales pueden presentarse por problemas congénitos que suelen ser detectados por lo general en la niñez y algunos tienen resoluciones quirúrgicas. Otras que persisten durante años son advertidas por una placa radiográfica o una ecografía en forma incidental. La edad. En cuanto a los cambios fisiológicos normales relacionados con la edad, pueden mencionarse el reemplazo de tejido muscular y elástico por tejido conjuntivo fibroso
en la vejiga, lo cual provoca debilitamiento de la musculatura vesical, la reducción de la fuerza del chorro, hiperreflexia del músculo detrusor y cistocele, cuyas consecuencias son incontinencia urinaria, reducción de la capacidad vesical, aumento de la frecuencia, urgencia, retención urinaria. Presten especial atención en estas 5 consecuencias porque después van a ver que van a estar muy basadas en lo que son los diagnósticos de enfermería. Por otra parte, el engrosamiento glandular de la próstata produce una obstrucción uretral provocando goteo postmicción, incontinencia por rebosamiento, retención urinaria. A su vez, la disminución del tono y elasticidad muscular en la mujer provoca el debilitamiento de la musculatura pelviana y prolapso uterino, dando como resultado incontinencia urinaria. Bueno, acá tenemos otros, por ejemplo, el estreñimiento crónico, puede obstruir el flujo de orina y provoca incontinencia. El recto pasa muy cerca de la vejiga y a veces se suele llenar, se suelen hacer pequeños bolos fecales y están apretando la vejiga, lo que hacen que provoque incontinencia o una urgencia miccional. Los diuréticos aumentan la producción de orina y la presión vesical, provocando por lo tanto urgencia e incontinencia. Los anticolinérgicos impiden el vaciado vesical completo, lo que causa retención e incontinencia por rebosamiento. Y atención con esto porque estos son medicamentos muy usados, uno de ellos muy conocido que es la buscapina, y después otros que se usa mucho en afecciones bronquiales. Todos estos anticolinérgicos es un peligro. A veces yo aprendí con un médico viejo a tener mucho cuidado con la automedicación de la buscapina, porque si tenemos un paciente con algún problema de próstata, que está bien, está bastante bien, pero toma buscapina o se le da buscapina y se acabó, hizo una retención urinaria, y bueno, se complican las cosas. Hay que tener mucho cuidado con los anticolinérgicos, con la vejiga. Yo sé que la gente no le da mucha bolilla, hasta te ponen a las 9 de la noche en las propagandas en la televisión de la buscapina, porque es justo a la hora que uno está cenando, para que se mande una buscapina, que producen un montón de efectos adversos, desde taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, sequedad en la boca, o sea, la boca seca, bueno, muchas cosas importantes. Los antihipertensivos, o sea, relajan la musculatura lisa del cuello vesical y ocasionan incontinencia. La hipercalcemia puede producir hipertonicidad de la musculatura vesical y una mayor contractilidad, provocando por consiguiente incontinencia. ¿Estamos? Bueno, vamos a empezar un poquito en lo que es promoción y protección. Las bases de la promoción y protección específica radican en educación sobre la higiene adecuada del área perineal. O sea, yo sé que no me voy a poner a perder tiempo acá cómo se debe hacer una higiene, especialmente a veces en los bebés, en las bebés nenas de sexo femenino, cómo se debe hacer una higiene, y también a veces en personas adultas, mujeres adultas, cómo se debe hacer una higiene adecuada del área perineal. Modificación de hábitos y costumbres perjudiciales de eliminación urinaria,
Por ejemplo, orinar frecuentemente durante las horas que el individuo está despierto, cada 2 o 3 horas durante el día, o sea, hacer que uno orine, no estar aguantando, a veces uno está aguantando y después cuando quiere orinar, a veces le cuesta orinar o tiene ardor, bueno, un montón de cosas que pasan si uno no va al baño en los momentos adecuados. Promoción de la ingesta de una cantidad apropiada de líquidos, por ejemplo, 2 a 3 litros por día. Prevención de problemas de incontinencia por relajación perineal en la mujer antes y después del parto, mediante la realización de ejercicios perineales llamados ejercicios de Kegel. Yo no sé si ustedes los conocen, bueno, ahora vamos a explicar cómo se hacen y después les voy a mostrar unos dibujitos. Valoración de los factores que alteran la eliminación urinaria y promoción de acciones para el mantenimiento de una eliminación urinaria saludable. Muchos de los problemas originados por la relajación perineal en la mujer pueden prevenirse con los ejercicios perineales, eso que yo les nombré. Estos ejercicios deben incluirse también como parte de la educación para la salud de la mujer. Acá los voy a describir un poquito, llamados ejercicios de Kegel. Acá pusimos ejercicios del suelo pelviano. También se suele hacer para los varones, no es solamente patrimonio de la mujer, pero sí mucho más de la mujer por el tema de los embarazos y todas estas cosas. Pueden consultar por ahí en la materia que tienen de materno-infantil cómo es esto. Yo acá se los nombro porque estamos hablando de patrones de eliminación urinaria. Estos ejercicios pueden definirse como el fortalecimiento de los músculos pubococcigios mediante contracción voluntaria y repetitiva para disminuir el estrés y la incontinencia. La intervención personal de enfermería para su realización correcta debe tener en cuenta los siguientes puntos. Enseñar a la paciente a contraer y luego relajar el anillo muscular alrededor de la uretra y del ano, como si intentara evitar orinar o defecar, como si uno hiciera fuerza para aguantar. Evitar contraer los músculos abdominales y glúteos o a mantener la respiración durante la realización de los ejercicios. Hay que tener cuidado a veces porque uno lo que hace es hacer fuerza con los músculos abdominales y los glúteos. Y eso no, igual que a mantener la respiración durante la realización de estos ejercicios. Identificar cuál es el músculo pubococcigio colocando un dedo en la vagina y procediendo a apretar. Detener e iniciar el flujo de orina, realizar ejercicios en las horas de deposición, escribir las instrucciones para que la paciente realice ejercicios de contracción muscular y de detención, inicio del procedimiento de orinar unas 50 a 100 veces por día, manteniendo las contracciones durante 10 segundos cada una. Explicar a la paciente que la eficacia de estos ejercicios se consigue recién a las 6 o 12 semanas. Fíjense que estamos hablando casi de 3 meses. Proporcionar una respuesta positiva cuando se hacen los ejercicios prescritos. Utilizar una retroalimentación para ayudar a la paciente a darse cuenta de que los músculos se están contrayendo y saber la fuerza de las contracciones musculares. Comentar el registro diario de continencia con la paciente para proporcionar seguridad. Fíjense que acá también interviene mucho la comunicación que uno tiene, ese ida y vuelta, ese feedback que uno establece con la paciente. Bueno, yo acá le puse unos dibujitos. El de la izquierda sería cuando uno no tiene el músculo bien,
Entonces, antes de los ejercicios los músculos están débiles y fíjense que dejan salir orina de la manera involuntaria. Músculos débiles de control de la vejiga, una vejiga llena de orina y los músculos de la vejiga. Después en el otro tenemos músculos sanos de la vejiga que ayudan a mantener la presión en la uretra. Fíjense que esto tiene el músculo, cómo cambió ese músculo, está grueso, duro, entonces mantiene la uretra cerrada, y ahí tenemos los músculos del esfínter, fíjense la vejiga que está con orina y el músculo de la vejiga, cómo está, qué distinto es al otro. Bueno, esto se puede lograr con estos ejercicios que uno mencionó anteriormente. Yo acá les puse un ejemplo, acá tenemos para varón, ejercicios que puede hacer un varón, ejercicios de Kegel. Y estos son los ejercicios que hace una mujer que más comúnmente son con las pacientes que se usan estos ejercicios. 4 cosas que debes saber sobre los ejercicios de Kegel. Se prescriben para tratar muchos problemas. Ahí tenemos un poco de anatomía. Cómo hacerlos. Elevar el suelo pélvico y contraer los músculos. Se pueden hacer en cualquier sitio, en casa, en la oficina, etcétera, donde uno pueda hacerlos. Y su efectividad para reducir la incontinencia urinaria está comprobada. Evacuación de la vejiga urinaria. El objetivo principal debe ser el mantenimiento de un esquema de eliminación urinaria óptimo. Para mantener un esquema de este tipo, el personal de enfermería deberá basar su actuación en los puntos que enunciaremos a continuación y lograr que el paciente familia participe de este. Las intervenciones de enfermería sugeridas para la resolución del problema son: controlar periódicamente la eliminación urinaria, incluidos la frecuencia, el olor, el volumen y el color. Explicar al paciente los signos y síntomas de infección del tracto urinario y enseñar al paciente familia a registrar la producción de orina. Fíjense que acá estamos trabajando en lo que sería factores de riesgo en la prevención primaria. Los factores de riesgo, tratar de descubrir qué es lo que está pasando. Enseñar al paciente a ingerir líquidos con las comidas, entre las comidas, etc. Observar si hay síntomas de retención urinaria y observar muestras para el análisis de orina. Esto es muy importante, lo que dice acá, observar si hay signos y síntomas de retención urinaria, y observar una muestra para el análisis de orina, lo que yo les comentaba hoy, que es un poquito complicado, hay que explicar bien y a veces se necesita ayuda para esta técnica. Pero bueno, esto es así un poco muy por arriba lo que es el patrón de eliminación urinaria y lo que es prevención primaria. En la próxima clase ya vamos a ver lo que es prevención secundaria. Acuérdense que ya estamos con la enfermedad sintomática en este nivel de prevención. Vamos a ver algunos signos y síntomas, algunas patologías, y ahí sí vamos a trabajar ya con lo que son los diagnósticos de enfermería y la actuación NIC, las intervenciones de enfermería, o sea, la clasificación de intervenciones de enfermería, y bueno, los objetivos por ahí, acuérdense que yo les dije que como acá estamos trabajando un poco, como quien dice en el aire, los objetivos por ahí pueden ser un poco más inventados. ¿Estamos? Bueno, vamos un poquito a la tarea. Primera tarea después de las vacaciones, bueno, afinar un poquito la punta del lápiz y vemos. La actividad para las comisiones 1 y 2, la misma, es
Defina una eliminación urinaria saludable y justifique. Explique la relación entre autoestima y control de la micción. ¿Cuáles de los factores analizados cree usted que alteran en mayor medida la eliminación urinaria? ¿Por qué? Eso es lo que hemos analizado en la charla, en esta clase. Y el 4, ¿en qué medida de prevención y protección de la función urinaria considera vital de intervención del personal de enfermería? ¿Por qué y en qué forma? Sencillo, poquitas preguntas, pero hay bastante de trabajo personal o de investigación. Traten de hacerlo porque después sirve cuando hacemos el parcial. Bueno, muchas gracias por su atención y como siempre seguimos cualquier duda, consulten, traten de consultar en el grupo, no lo hagan individualmente, yo no tengo problema, pero es lindo en el grupo porque por ahí algunos están con la misma duda y no han preguntado, entonces se evacúa la duda para todos. Bueno, gracias a todos.